Shalom, Brajá, paz y bendiciones. Donde quiera que te encuentres, te deseo que el Eterno te bendiga, te guarde, te favorezca, te sane conforme sana tu alma. Bueno, mis amigos, hoy vamos a ver, amigos y hermanos, vamos a ver la Parashá Yetro. Es una fracción que está en la Biblia y que va de Éxodo 18:1 al 20:26. Es una fracción pequeña, sin embargo, tiene mucho que nos enseña, mucho que podemos aprender y es importante aplicarlo en nuestras vidas. Nuevamente, yo te sugiero, te aconsejo que tú leas la Biblia. Ahorita en este estudio que vamos llevando nosotros, de semana por semana, estés estudiando, leas, además de que escuchas la administración, tú leas la Biblia y lo constates y aprendamos a aplicar en nuestra vida lo que aprendemos. Bueno, yo te voy a dar, digamos que, algunos puntos, algunas situaciones que me llaman la atención y que las quiero platicar contigo. Sin embargo, la verdad, hay muchos tesoros escondidos en la Biblia, en la Torá, que el Eterno nos muestra a cada uno conforme a lo que vamos viviendo y lo podemos interpretar, pero es mejor vivirlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Bueno, la Parashá Yetro, que significa Jetro, o sea, el nombre del suegro de Moisés, pues va de, como les dije, de Éxodo 18:1 al 20:26. En el primer, vamos a leer el primer verso del capítulo 18. Ya agarra tu Biblia y dice: Yetro, primer ministro de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Yahweh había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y que Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Seguramente en tu Biblia viene la palabra sacerdote, pero yo pienso que en aquel entonces esa palabra todavía no existía. Quiero pensarlo porque parece ser que esta palabra se puso cuando sacrificaron, cuando tomaron extranjeros el templo del Eterno y, y sacrificaron cerdos. Es donde se habla de algo feo que pasó, que hicieron, no nuestro pueblo, sino los invasores. Pero bueno, eso lo platicaremos en otro tema. Vamos a continuar. Y entonces aquí dice el primer ministro, ¿no? La palabra es primer ministro, príncipe ministro, perdón. Yetro conocía de leyes, sabía comportarse, era una persona íntegra, y lo vamos a ver a través de la, ¿cómo se llama? De este capítulo, porque de ¿qué sabemos de Yetro? Que pues fue suegro de Moisés, que Moisés trabajó con él y que Yetro le dio por esposa a su hija Séfora, ¿verdad? Y bueno, también sabemos un poquito de Séfora, que Séfora en un evento donde donde el Eterno salió en contra de Moisés y lo quería matar, ella circuncidó el prepucio de su hijo y declaró ser esposa de sangre a Moisés, ¿verdad? Es lo que conocemos de estos personajes. Sin embargo, vamos a ver en este capítulo algo que les quiero comentar, porque muchos mencionan que Yetro pues se convirtió, escuchó, vio las grandezas del Eterno, y efectivamente fue así. Y no nomás él, sino todos los que estaban alrededor de Egipto, porque Egipto era una potencia, una nación, todos la veían como algo grande, que había sido derrotado por Israel, por el Elohim de Israel, ¿verdad? Y también que Amalek después quiso ir contra Israel, ¿verdad? En la parashá anterior no les comenté que Amalek viene de Esaú. Entonces, Amalek quiso también, fue el primero que atacó
a Israel, y por eso el Eterno no lo tiene en gran estima. Entonces muchos vieron cómo el Eterno hizo prodigios ahí en Israel. Pues Jetro, sabiendo que Moisés era esposo de su hija, pues fue a verlo. Aquí en este capítulo los israelitas ya se habían establecido en Sinaí, ya iban a presenciar, ¿verdad? Al Eterno, ¿verdad? Iba a haber una comunión directa, iban a conocer al Rey de Reyes, al Elohim, que los había sacado de Egipto. Y Yetro tomó a su hija y a sus nietos y los llevó. Tuvo esa necesidad, digamos, de ir a entregarle a su esposa a Moisés. Moisés, a lo mejor liderando todo el pueblo, la comunicación con el Eterno, pues no tenía el tiempo para ir por su esposa, porque aquí en este capítulo se ve que él ministraba al pueblo todo el día. Entonces Yetro hace algo que muchos de nosotros debemos de hacer, aquellos que ya somos suegros. Cuando nuestros hijos se casan con alguien, ya sea la mujer con el hombre con una mujer, tengamos yernos o nueras, llegan a pertenecer, a ser parte de la familia secular, y debemos de preocuparnos por ellos también, debemos de ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de ellos y ayudarlos. En este caso, Yetro lleva a su hija a entregarla a su esposo. Y aquí podríamos entrar en algunas dudas, ¿no? Porque decir, pero ¿por qué en los capítulos anteriores se ve que Moisés iba con su esposa hacia Egipto, y de repente en este capítulo se ve que no, ya no iba con él, sino que ahora Yetro la llevó, ¿sí? Aquí vamos a leerlo para que se entienda. Mire, en el verso 2 del capítulo 18 dice: entonces Yetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él la había enviado. O sea, después de que Moisés la envió. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la envió de regreso? ¿Cuál era la situación? Bueno, ahorita te lo voy a platicar. Nada más te quiero comentar que si estás viendo el video a través de TikTok, solamente tengo 10 minutos, pero si tú quieres ver el video completo, te invito a que lo veas en YouTube, en la página Eres Israel, y ahí está todo completo. Bueno, aquí digo, tomando el raciocinio y lo que nos hace sentir el Ruach HaKodesh, Moisés toma una decisión correcta y regresa a su esposa con Yetro, porque presentarla al pueblo, primero tendría que convencer a Moisés de que era enviado por Yahweh, pero muchos no le iban a creer, por eso Yahweh le dio varias instrucciones para que las presentara al pueblo. Pero imagínate que tú vas con tu mujer, en ese momento no era del pueblo, o la iban a ver extraña. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo? ¿Qué hubieran dicho si eran de ligero hablar el pueblo? A lo mejor no se hubieran convencido, no lo hubieran tomado en cuenta. No era el momento de presentar como esposa a Séfora. Y no es hablar mal ni nada, pero hay veces que hay que actuar así para que el pueblo entienda y haga caso. Aquí, cuando ya había sido liberado, ya estaban ya estaban pues en el monte Sinaí donde se iban a presentar con el Eterno, hace lo correcto Yetro, llevar a su hija para que esté
con su esposo, ¿sí? Y entonces tener, pues, lo que marca el Eterno, ¿verdad? No podría estar la esposa lejos de su esposo, porque como lo marcó Moisés, que todos tendrían que servir al Eterno, todos. Y ya Séfora era parte de la vida de Moisés, porque ya tenía 2 hijos, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir. Entonces, sus hijos, aquí también relata que da los nombres de sus hijos. Uno se llama Gerson, el cual significa peregrino he sido en tierra ajena, ¿verdad? Y el otro es Eliezer, que dice que significa el eterno, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Aun cuando Moisés probablemente no tenía el conocimiento total de lo que era la palabra del Eterno, porque incluso en uno de los pasuquín, de los versos, que anteriormente no conocía el nombre hasta que el Eterno se lo dio, él no dejó de creer en ese Elohim. ¿Sí? Hay mucha gente por aquí que sabe y conoce que existe Elohim, lo llaman como Dios, pero no conoce muy bien sus normas, sin embargo lo ama y lo tratan de obedecer. Así puede pasar, así pasó, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como les comenté, tomó la iniciativa Jethro. No se sabe cuánto tiempo hubo de separación entre Moshe y Séfora, fue un tiempo, ¿sí? Y como les digo, tal vez las ocupaciones de Moshe en la obediencia al Eterno, en las indicaciones que le daba el Eterno, no había tiempo para ir por su esposa. Y bueno, nuevamente, aquí es donde Elohim nos muestra una de las muchas funciones que tenemos los padres sobre los hijos, inclusive sobre los yernos y nueras, porque pasan a ser nuestros hijos. Y se presenta Jethro con Moisés, ¿verdad? Y cuando va llegando le manda a decir, yo, tu suegro Jethro, vengo a ti con tu esposa y sus 2 hijos, y eso lo vemos en el capítulo 6, en el verso 6 del capítulo 18. Moshe no lo ignora, sino sale a recibirlo, mostrando su humildad y su buen corazón, ¿verdad? Tal vez ahí, en ese momento, muchos del pueblo se sorprendieron al ver que la esposa de Moisés no era del pueblo, sino era una extranjera, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí ahorita no vamos a explicar qué pudo haber sucedido, qué sucedió, sino más adelante, en otra parashá, encontramos donde le hace ver la gente, inclusive su hermana de Moisés, sus hermanos, sobre la pareja que tenía Moisés. Sin embargo, el Eterno en su gran compasión le espalda a Moisés y pues les pone un alto a los hermanos. Pero bueno, eso ya lo veremos con más calma. Pues Moshe recibe bien a su suegro y le cuenta todas las maravillas que el Eterno había hecho al faraón y a todos los egipcios por amor a Israel. Jethro exalta al Eterno, seguramente conocía al Eterno, sabía de él, sabían del Elohim de Israel, y él reconoce que el Eterno es más grande sobre todos los dioses. Es como hoy en día, muchos creen en el Eterno, lo mencionan Dios, el Rey de los cielos, es más, saben que es el Elohim de Israel, y hasta bendicen a Israel y todo, pero siguen con sus muñequitos, siguen con sus estampitas, siguen idolatrando, ¿verdad? Idolatrando. Y hay veces que el Eterno se manifiesta grandemente en tu vida y tú dices, sí, es que el Eterno es el grande, pero no dejas tus estampitas, ni tus ídolos, ni tus muñequitos. Y aquí Jethro, no, él creyó, exaltó al Eterno, ¿sí? Exaltó al Eterno.
reconoció que el Eterno era sobre todos los dioses. Y bueno, aquí Yetro ofrece holocaustos y sacrificios y comen juntos unánimes con Aarón y los ancianos. Y aquí este verso, este fragmento, pues muchos lo toman y dicen, no, es que aquí Yetro se circuncidó, entró en los pactos. Sí tuvo un arrepentimiento, sí creyó en el Eterno, porque más adelante se nombran los hijos de Yetro entre el pueblo, ¿sí? Pero no, aquí en este momento muchos pueden decir, es que, cómo comieron? ¿Por qué comieron? No podían comer, como que nos hacemos jueces y excluimos a la gente, no pueden comer porque Yetro ni entraba a las aguas y es increíble que pensemos esto, pero en la Torá, el mismo Yahshua dice que la obediencia es mucho mejor que los sacrificios y los holocaustos. Y en este caso sí ofreció y le fue permitido y pudo comer con ellos. No era tan grave, digamos. No era, sino simplemente él demostró con su buen corazón que podía ofrecerle sacrificios al rey. Hoy tú a lo mejor tienes santos, estampitas y todo lo que tú quieras. Y si en ese momento tú decides arrepentirte y quitar todos los ídolos y todas las estampas, el Eterno no te va a decir, no, espérate, es que tienes que hacer esto y no, ¿verdad? Tú puedes ofrecer, levantar un altar y decir, Padre, me arrepiento, y empezar a aprender lo que el Eterno quiere para ti. Y obviamente después empieza la obediencia, ¿verdad? Empieza la obediencia y entras en pactos y obedeces sus mandamientos. Pero primero es el arrepentimiento y el alejarte de todo lo malo. Bueno, y eso es en una parte, y en la otra parte de este capítulo, Yetro demuestra humildad y aconseja. Al ver Yetro el trabajo tan agobiante donde el pueblo se acercaba a pedirle consejo a Moisés o instrucción al Eterno por medio de Moisés, pues como humanos tendríamos gran desgaste, por lo que Yetro le da un consejo de cómo debía ministrar al pueblo y da un consejo sabio, ¿verdad? Si leemos el capítulo 18 en el 21, dice Yetro a Moisés, dice, vamos a leer desde el 18, capítulo 18, verso 18. Dice, acabarás agotándote del todo, tú y también el pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás llevarlo solo. Oye ahora mi voz y mi consejo, y Yahweh estará contigo. Preséntate tú por el pueblo ante Elohim, y somete tú los asuntos de Yahweh. Enséñales la ordenanza y las leyes, muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Fíjense esto está muy importante el 21. Además, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estas palabras más adelante se van a repetir en la Biblia y las confirma el Eterno. Cómo Yetro tenía sabiduría para poder aconsejar a Moisés. Él como ministro nunca dijo, a ver Moisés, hazte un lado, yo te voy a enseñar, como hoy muchos hombres, tantitos el Eterno les revela algo y ya se paran como los grandes señores y están escuchando a alguien predicar y termina de predicar y toman otra vez el lugar y vuelven a predicar lo que ya predicó. Entonces, aquí el Eterno nos enseña a través de Yetro la humildad que debemos de tener. Y si podemos apoyar a nuestro hermano, a aquel que está en el liderazgo, que a lo mejor por gracia del Eterno, que es lo más seguro, le ha dado esa dicha
de ministrar, podemos apoyarlos con consejos, no para que quedes bien tú, sino para el acabo del Eterno, ¿verdad? Entonces él le dijo que se arropara de varones de verdad, ¿verdad? Llenos de virtud, temerosos de Elohim, que aborrezcan la avaricia. ¿Sale? ¿Hoy qué? Hoy muchos que se levantan quieren riquezas. Dicen que les habla Elohim y que les ha dicho que les den dinero. Son lobos rapaces, hay que tener mucho cuidado. Y él les dice, organízate y pon jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, ¿verdad? Dice, y a ti que te traigan los casos especiales, difíciles, y a ellos, pues, porque probablemente, y ocurre, ¿verdad? Que a veces hay casos no tan difíciles, pero a veces se nos atora un poquito el cassette y queremos que alguien nos ayude, y nos puede ayudar otro hermano que también está en el aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 18-23, ¿verdad? Lo vamos a leer. Dice, si haces esto, Yahweh te lo manda, podrás sostenerte y además todo el pueblo se irá también en paz a su lugar. Estaría más descansado Moisés y aparte con estas personas estarían dándole servicio a todos y toda la gente estaría con más shalom, ¿verdad? Y Moshe, atiende el consejo de su suegro con humildad. Esto es en el capítulo 18. En el capítulo 19, el Eterno prepara al pueblo para su presentación. Habían visto las proezas y milagros que hizo en Egipto, las plagas, vieron cómo abrió el mar, ¿verdad? El Eterno estaba preparando al pueblo para que lo recibieran, para que lo vieran. Hoy en día también nosotros nos preparamos, porque un día lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Y es importante que vayas fortaleciendo tu corazón, porque el mismo rey dice que en aquel día nadie se sostendrá de pie y que los hombres tendrán dolores de parto. Imagínense, bueno, eso sucedió aquí mismo, aquí mismo. Y hay algo muy importante que me llama mucho la atención y que se los quiero compartir, ¿verdad? Él da la instrucción y les recuerda, porque el hombre, la mujer, cuando digo el hombre, quiero comentarlo en global. No que digan, ya ven, nomás el hombre, la mujer, miren, nosotros ya lo hicimos, ¿no? No, hombre y mujer, ¿sí? Somos muy dados a olvidar las cosas. Muy fácil se nos olvida. Recordamos las cosas malas que nos han hecho y la podemos recordar hasta toda la vida. Y ya teniendo 99 años, es que tú me hiciste esto. Pero las cosas buenas o las cosas que nos hacen como favor, se nos olvida. Y el Eterno aquí les recuerda al pueblo, ¿verdad? Y lo vamos a leer en el 19:4. Dice, vosotros vistes, bueno, ustedes vieron, voy a traducirlo a nuestra palabra, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán mi reino de Coanín y gente santa. Dice, esto di a los israelitas. El Eterno les volvía a dar la confianza. Yo los escogí, yo los formaré, yo los instruiré. Y esto lo había dicho cuando llegaron a Mara, ¿verdad? Aquí, si nos vamos al Éxodo 15:26, lo dice, y les dijo, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Aquí les había mandado agua amarga
porque tenían dureza en su corazón y siempre estaban tentando a Elohim. Ya los sacó de Egipto, ya los llevó, están frente al Sinaí y el Eterno les recuerda que Él los sacó. No vieron a Elohim en las plagas, no vieron a Elohim cuando abrió el mar. Este era el momento donde Elohim se iba a presentar y lo iban a ver en todo su poder. Imagínate, a veces por un temblor pequeño nos asustamos, somos humanos, ¿verdad? Oímos el estruendo del volcán y nos asustamos. En este momento Elohim se iba a hacer presente. El Eterno iba a bajar de los cielos, que hasta los mismos montes temblaron porque iban a sostener al poderoso de Israel. Yahweh mandó instrucción para que Moisés le dijera a los israelitas que tenían que lavar sus ropas y no estar con mujeres, tenían que estar en una kedushá para poder tener contacto con el Eterno, no estar contaminados. Sin embargo, el rey sabía y conocía los corazones de los israelitas y por eso él manda, después da instrucción, si tú lees el capítulo, manda instrucción y le dice a Moisés que limite el cerro, el monte, pues limite el monte para que no pase nadie, ni animal ni hombre, porque si no morirían. Estaba viendo el corazón de ellos. Sin embargo, el Eterno es grande en compasión y los instruiría para que poco a poco entráramos en su presencia, ¿verdad? Bueno, cuando el Eterno se hace presente, ¿verdad? Se hace presente, le vuelve a repetir a Moisés que no se acerquen, ¿sí? Vamos a leerlo para que lo entiendan, lo entendamos, ¿verdad? Vamos en el 16, capítulo 19, verso 16, dice, al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos. Él había dado 3 días para que el pueblo se preparara, que no tuvieran relaciones con las mujeres, que se bañaran, lavaran sus ropas. Cuando tú te vas a presentar a Elohim, debes de presentarte bien. No te presentes para dar lástima. Preséntate bien, lo mejor que tengas. No te estoy diciendo que compres lo más caro, lo mejor que tú tengas en tu casa. Y preséntate. En cada Shabbat, preséntate, báñate y preséntate. Dice, al tercer día cuando amaneció vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompetas, shofar, estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Es lo que te digo, si a veces nosotros con un temblor, un movimiento, un mareo, nos asustamos, imagínate. Dice, y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Yahweh. Imagínense que ahorita te dijeran, vamos a ver al Eterno, va a venir, va a bajar. Yo pienso que sí nos emocionaríamos, pero al sentir la presencia, sí nos doblaríamos muchos. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el monte se estremecía, el mismo monte sentía la presencia del Eterno. Dice, el sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Yahweh le respondía con tronante voz. Y Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Yahweh le dijo, desciende, requiere al pueblo que no traspase el límite para ver a Yahweh, porque multitud de ellos caerá. Le volvió a repetir, ya se lo había dicho anteriormente, porque Moisés le dice esto en el 23. Dice, y Moisés le dijo, antes, dice, y también los Kohanim que se lleguen a Yahweh, que se santifiquen, para que no haga en ellos estragos. O sea, tenemos que santificarnos. El Eterno hoy, por la gracia
que nos ha dado, del derramamiento de su sangre, nos ha acercado a Él. Efectivamente nos ha acercado, celebramos el Shabbat, podemos orar cara a cara, pero todavía no llegamos a la presencia íntima del Rey, hasta que tú y yo nos consagremos bien, tengamos un nivel de Kedushá enorme, enorme. Y no nomás es en estar orando y aquí cantando, sino la relación que tienes con tu prójimo, con los que te rodean. Y dice aquí, dice, y Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú mandaste, señala el límite al monte y santifícalo. El Eterno tenía mucho cuidado para proteger al pueblo. Y repitió estas palabras porque muchas veces nosotros como hombres entendemos mal y podemos obviar cosas y podemos causar la muerte de alguien. Por eso es muy importante no pecar, porque a veces por el pecado de uno hacemos caer a muchos, ¿sí? Y bueno, aquí es la importancia de obedecer al Eterno. Cuando el Eterno te manda a que limpies tus vestidos, a que te consagres, a que no tengas relación con tu esposa porque Él se va a presentar, debes de obedecer. Debes de obedecer, no estar en la carne, porque se te puede ir una gran bendición, ¿sí? Y tienes que esperar tiempo para que nuevamente el Eterno te vuelva a conceder esas bendiciones, ¿verdad? Es importante tener un corazón confiado en el Eterno para no debilitarse en aquel día. Ciertamente el pecado nos debilita y nos lleva a dudar sobre nosotros, ¿verdad? Debemos de tener fe y ser fuertes frente al Eterno, en Kedushá. Bueno, y la parashá termina en el capítulo 20, ¿verdad? Son del 1 al 26. Sin embargo, en el verso 1 al 17 nos da los 10 mandamientos universales. 5 mandamientos son con respecto al Eterno y los otros 5 con respecto al prójimo. Y los 10 mandamientos se relacionan entre sí. Ya daremos un tema más preciso de cada mandamiento. Si tú obedeces estos mandamientos, a lo mejor no tenemos la capacidad de entender toda la bendita Torá. Sin embargo, si tú cumples estos 10 mandamientos, como lo dice el Eterno, créeme que el Eterno nos tomará en cuenta. Nos tomará en cuenta porque a veces no los cumplimos. Por una u otra cosa no los cumplimos. Y debemos de cumplirlos. Debemos llevarlos a cabo. ¿Sí? Del verso 18 al verso 26, el pueblo rechaza a Elohim. Es algo impresionante. El Eterno nos estaba dando la confianza de hablar con Él, de acercarnos a Él, de estar en comunión con Él con nosotros, cara a cara, sin intermediarios. Él deseaba guiarnos, cuidarnos. Sin embargo, aquí el pueblo no quiso hablar con Elohim, ¿verdad? Vamos a leerlo, vean lo que dice acá. Dice, si vamos al capítulo 20, en el verso 19, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, no hable Yahweh con nosotros para que no muramos. El Eterno no les había dicho, no, dijo, no se acerquen porque si no van a morir, pero Él trataba de hablar con nosotros, con ellos. Sin embargo, ellos dijeron, no, preferimos hablar contigo, Moisés, y no con Elohim, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué sucede ahora contigo? ¿Tú quieres hablar con Elohim o quieres hablar con un intermediario? ¿Buscas a un pastor? ¿Buscas a tu profeta? ¿Buscas a un sacerdote?
buscas en internet el horóscopo, dime, rechazas a Elohim, rechazas al Rey. Él a través de su palabra nos habla y Él desea que nosotros mantengamos comunión con Él. Aquí el pueblo rechazó a Elohim y es algo doloroso, pero hay que verlo. No podemos decir, no, pues es que el pueblo estaba temeroso, imagínense. Como les dije, a lo mejor con un temblor, pero hoy debemos de agarrar fuerzas. Y si sabemos que el Eterno va a venir, va a haber temblores y va a haber, porque la misma tierra se va a conmover. Si el mar se abrió en su presencia, imagínate. Pero Él va a tener compasión por ti y por mí y nos va a cubrir y nos va a defender. Por eso el Eterno no se acerca a veces en estos momentos, sino a través de su Ruach HaKodesh, porque no resistiríamos su presencia. Hoy te invito, amigo, hermano, a que tengamos confianza en el Eterno. Confía en Él, cree en Él, y tú no necesitas de un intermediario. El único intermediario es la palabra, es Yahshua, que Él funge como abogado de nosotros. Tengamos cuidado, porque un error podemos hacer que el Eterno se aleje de nosotros. Y bueno, la parashá termina dando el Eterno instrucciones muy importantes y les advierte, fíjense, aquí hay algo bien importante donde desafortunadamente nuestro pueblo cayó. Siempre a veces te dan un consejo y el consejo que te dan caes en un error luego. Y lo vamos a leer. A ver si tú has leído la Biblia, aquí tú lo vas a descubrir y si no te lo voy a decir. Y bueno, vamos a ver del 22 al 26, donde dio ya las instrucciones. Capítulo 20, 22 al 26. Dice, Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros habéis visto que os hablé desde el cielo. Fíjense, primero les dijo que los había sacado de Egipto y todo. Aquí se presentó, ¿verdad? En la nube, en el Sinaí, dio los 10 mandamientos y les recuerda, diles que yo les hablé, ¿verdad? Les hablé desde el cielo, efectivamente, ¿sale? Les vuelvo a recordar. El 23 dice, no hagas ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto de mí. Voy a acabar de leer y lo vamos a reflexionar. ¿Ok? Altar de tierra me harás y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de shalom, tus ovejas y tus vacas, donde yo establezca la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si levantas altar de piedra, no labres de cantería, porque si alzas herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que no se vea tu desnudez ahí. Da indicaciones importantes. La primera, no hagas ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Y en tu casa, ¿cuántos ídolos tienes junto al rey? ¿Cuántos ídolos tienes? A ver, por favor, si en verdad tú amas al Eterno, debes de seguir el mandamiento. Aquí dice que no hacer. Es momento, mi hermano, mi amigo, que empieces a limpiar tu casa. Quita todos esos ídolos, quita todas las estampitas, amuletos que tengas. De nada te sirven. No te van a hacer un milagro. Más adelante vamos a ver que el pueblo no obedeció e hizo lo incorrecto, ¿verdad? Aquí te dice cómo levantar un altar. Y pide un altar de humildad, no pide un altar ostentoso, porque nuestro reino es así. Muchas veces, por amor, queremos poner lo mejor. Y sí, se merece lo mejor, pero lo mejor que es tu obediencia.
no tanto el lujo, templos grandes, maravillosos, de cantera de mármol. ¿De qué sirven si el que ministra no obedece? Aquí es importante, hermano, amigo, la obediencia, más que los sacrificios, más que los inmuebles de lujo. Y todavía te dice, si lo vas a hacer de piedra, hazlo así, porque no se niega a que tú, con tu buen corazón, hagas un altar, pero te pide pues que sea humilde. Y si haces un altar, obviamente te puedes, aquí como dice, subes a las gradas o te hincas, pues no tengas ropa donde tú puedas enseñar una desnudez. Porque muchos cuando van a un templo, a una iglesia, pues sí, se visten bien y todo, pero es muy escotado. Si tú vas muy escotado, pues no te hinques. Si te vas a hincar en humildad, lleva la ropa apropiada. Las mujercitas la falda larga, no escotadas, el varón también, el pantalón no muy pegado. No sé, lo que te ponga el Eterno, pero que no seas piedra de tropiezo para la gente que va a la iglesia. Porque muchos van y ya se están fijando más en el prójimo que en la prédica. Pues mis hermanos y amigos, hasta aquí la parashá. Es una parashá, entre comillas, corta, pero tiene mucho que enseñar, mucho nos enseña, aprendemos tantas cosas, que si fuéramos punto por punto, creo que nos llevaríamos una semana hasta dos para explicar las maravillas del Rey. Pídele al Ruach HaKodesh, pedámosle al Ruach HaKodesh que nos dé esa sabiduría para entender su palabra y para que la podamos aplicar en nuestras vidas. Yo te deseo lo mejor, yo te deseo que el Eterno te toque tu corazón y que vengas a Él, que hagas en verdad un genuino teshuvá y que obedezcas al Rey. Los tiempos están próximos, no te digo que hoy, mañana, pero el tiempo corre y tu cuerpo envejece. Podemos que el Eterno nos tome antes y no digamos, hasta que venga el Rey me voy a portar bien. Hay que portarnos bien, hay que obedecer al Eterno y hacer lo que le agrada. Te deseo lo mejor, que el Eterno te bendiga y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente parashá. Shalom Raja, paz y bendiciones.